Bueno, muchachos, hoy comenzaremos la clase trabajando una definición que veremos casi el resto del curso. Vamos a trabajar y a definir el concepto de subespacio. Entonces, decimos que S está contenido en Rn, es un subespacio de Rn, es un subespacio de Rn si cumple dos cosas. Debe cumplir dos, dos propiedades. La primera propiedad es que debe contener el cero. El cero pertenece a S. Tomen en cuenta que este es el cero, no es el cero real, es el cero de Rn. Entonces, si S, por ejemplo, pertenece a R3, entonces este cero se convierte en 0, 0, 0. Si esto fuese R4, entonces esto se convierte en el cero de R4. ¿Ok? Estamos hablando del cero del espacio en el que esté. La segunda propiedad es la siguiente. Si U y B pertenecen a S, entonces la suma también pertenece a S. Y bueno, que cumpla la tercera propiedad, esta tercera propiedad, que es que K por U, si U pertenece, si U pertenece a S y K es real, y K es un escalar cualquiera, entonces K por U pertenece a S también. Al multiplicarlo, también vuelve a caer en S. Ahora, muchachos, realmente, ¿qué es lo que significa subespacio? O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con esta definición? Estoy tratando de decir lo siguiente. Un subespacio es algo que se parece a Rn. ¿Por qué? Es decir, es un Rn más pequeño dentro de Rn. Ya les voy a explicar eso. Contiene un vector cero, es decir, que yo puedo sumar cero en cualquier momento y vuelve a caer en ese. Yo tengo la suma de vectores, vuelve a caer dentro del mismo conjunto y tengo multiplicación por escalares y vuelve a caer en el mismo conjunto. Muchachos, esas tres propiedades caracterizan Rn. Tener un cero, tener vectores que se suman y tener vectores que se multiplican por escalares y que te vuelven a caer dentro del mismo Rn. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que Rn lo estoy partiendo en un subespacio, en algo más pequeño que Rn, pero que se comporta como Rn. Entonces, esto, S es un subespacio. Esto es un subespacio de R2. ¿Por qué, muchachos? Por lo siguiente. Cualquier línea recta que atraviese por S, que atraviese el cero, perdón, es un subespacio. Y S es parecido, o sea, se parece a R1. Porque R1, ¿qué es? R1 es una línea recta. Entonces lo que estoy diciendo acá es que esa línea recta que pasa por el cero es muy similar a que fuera uno solo de los ejes. Lo cual tiene sentido, ¿cierto? O sea, esta línea se parece al eje, solamente que está como eh, desviada, ¿ok? Algo para que lo puedan ver, imagínense esto. Imagínense que yo tengo el espacio XYZ. Y tengo un plano que atraviesa el cero. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Eh,
De hecho no, va a hacerlo más sencillo para que lo vean. Esto que hay acá, este plano es un subespacio. Todo el plano XY. Pero también podría definir otro subespacio, un subespacio como una línea recta, que sería como esto, que llamaremos M. M y S son subespacios de R2, de R3, perdón. Y acá en este caso, S es un subespacio de R2. Entonces, noten que más adelante en el curso vamos a hablar de dimensiones, lo cual le hace a uno diferenciar entre un subespacio que es una línea recta y un subespacio que es un plano. Pero por ahora no entremos al tamaño del subespacio, pensemos realmente lo que es el subespacio. O sea, si yo estoy en R2, pues puedo tener subespacios de dimensión 0, 1 y 2. Si estoy en el espacio de dimensión 3, puedo como tener 0, 1, 2 y 3. ¿Qué significa eso? Que puedo como partir el espacio que ya tengo puedo tener un espacio más pequeño que el que ya tengo. Si estoy en R3, puedo tener algo que se parezca a R2. Claro, un plano cualquiera que pase por el 0 se parece a R2 y lo podía transformar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en estas próximas clases en el curso? Vamos a trabajar cómo, cómo identificar esos subespacios, qué características tienen esos subespacios y cómo dimensionarlos, ¿ok? Porque hay una forma de diferenciar los espacios y claramente se ve acá que hay espacios más grandes que otros. Grandes es que uno ve un plano, ve una recta, entonces uno dice, no, pues el plano es más grande que la recta. Más adelante en el curso hablaremos de dimensiones que nos ayuda a tomar en cuenta esos subespacios y diferenciarlos entre ellos. Además, muchachos, hay un subespacio del que no hemos hablado, pero que lo dije así como un poco al aire. Esto es un subespacio que llamaremos M. Y lo pondremos aquí. M y S son subespacios. ¿Por qué? Porque miren que el punto, si usted tiene un conjunto, lo que estoy diciendo es, vea, el conjunto que contiene solamente el cero es un subespacio. ¿Por qué? Muchachos, porque cumple las tres propiedades, claramente. Si yo tengo el cero, pues este cero de acá, pues pertenece al conjunto. Ok, perfecto. Coja cualquier par de vectores y súmenlos. Ah, pues los únicos par de vectores que puede coger es coger el cero dos veces. Si yo cojo el cero y lo sumo con el cero, pues me vuelve a dar cero, vuelve a caer dentro del conjunto. Perfecto. Y si yo cojo el cero y lo multiplico por cualquier número, me vuelve a dar cero. O sea, vuelve a caer dentro del conjunto. Entonces, esto de acá claramente es un subespacio. El problema es que es un subespacio que llamaremos próximamente, llamaremos el subespacio trivial. ¿Ok? Es trivial porque es el subespacio más sencillo que uno puede formar en Rn, que es solamente contener el cero. ¿Ok? Entonces vamos a ver ejemplos de subespacios para que nos, demos una idea de cómo trabajar con subespacios. Ejemplo. Demostrar que las matrices 2 por 2 diagonales, no, perdón. Demostrar que los vectores, vamos a hacerlo con vectores, con matrices todavía no. Eh,
demostrar que el siguiente conjunto es un subespacio de R4. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el conjunto? Este conjunto S igual a todos los vectores de X 0, 0, Y, que pertenecen a R4, tal que a ver, un ejemplo que sea divertido. Déjenme mirar aquí las notas, denme un momento. Ok, vamos a hacer este, X igual a Y. Ok, tenemos un vector, tenemos el conjunto de vectores donde X y Y son iguales. ¿Qué significa eso? Usted tiene los vectores de este tipo, ¿cierto? Por ejemplo, esto es un vector de ese conjunto. Otro vector de ese conjunto es, no sé, por ejemplo, menos 1, 0, 0, menos 1, también está en ese conjunto. Y cualquier número que usted considere que pueda poner ahí, deme un momento. Esto no es publicidad política. Salió. Deme un momento, yo quito esto. Mil, discul Mil disculpas, pero se me vuelve loco a veces las notificaciones de Windows. Listo. Muchachos, cualquier vector que usted considere que la primera y la cuarta entrada sean iguales y las dos de la mitad sean cero, en R4 son vectores de ese conjunto S. Vamos a ver si este conjunto es un subespacio de R4. ¿Cómo sabemos eso? Pues hay que validar que S cumpla las tres condiciones. Que tenga el cero, que cualquier par de vectores sumados vuelvan a dar S y que cualquier vector multiplicado por cualquier escalar me da S. Hay que validar esas tres condiciones. Entonces, para probar que S contenido en R4 es subespacio, basta probar lo siguiente. Entonces vamos a probar 1. 0, 0, 0, 0 pertenece a S. Porque 0 es igual a 0. Es decir, estoy diciendo, vea, el primero y el último son iguales, ¿cierto? Y entonces como son iguales, tiene que pertenecer a ese. Ahí no hay, creo que ahí no hay nada del otro mundo. Claramente pertenece a ese porque la primera y la última entrada son cero. Son iguales. Entonces, en particular son iguales, todas las entradas son iguales. Listo. Pero no rompe la regla de pertenecer a ese, que la condición para pertenecer a ese es que la primera y la última sean iguales. Ahora, sea U y B dos vectores que pertenecen a S, ¿cierto? Diremos U igual a 0, 0, A. Estos son ceros. 0, 0, A. Y V igual a B, 0, 0, B. Es decir, si yo cojo dos vectores arbitrarios del conjunto S, van a tener esa forma. Un número igual en la primera y en la última entrada, y los de la mitad, el segundo y el tercero, van a ser cero.
Ahora, yo no puedo asumir que los vectores u y b son iguales, no, o sea, eso es un número a cualquiera y un número b cualquiera, ¿cierto? Pongámoslo incluso aquí. Con a y b, dos números reales cualquiera. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Eh, entonces, u más b, vamos a sumarlos. U más b, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar a más b, 0, 0, a más b. Y esto pertenece a S. Es decir, acabo de probar que si cojo cualquier par de elementos arbitrarios de S y los sumo, me vuelven a dar otro elemento arbitrario de S. Es decir, que este subespacio es cerrado bajo la suma. ¿Cerrado por qué? Porque cuando yo cojo elementos de S y los sumo, me vuelve a caer dentro de S. Eso significa que es cerrado bajo la suma. Ahora solamente me falta el tercero. Lo tercero es probar sea U que pertenece a S y K que pertenece a R. Entonces, U igual a esto, A, 0, 0, A, y K un número real cualquiera. ¿Ok? Un número real cualquiera. Entonces vamos a multiplicar. Así, tenemos lo siguiente. ¿Cuánto es K por U? K por U no es más que K por A, 0, 0, K por A. Entonces noten que este ya es otro vector, claramente, porque K por A pues, son otras entradas, pero sigue siendo igual. La primera entrada y la cuarta entrada eh, son iguales. Y además el 0 en la segunda y el 0 en la tercera se conservan. Entonces puedo decir que esto pertenece a S. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que el producto por escalares es cerrado. ¿Qué significa que es cerrado? Que si cojo un elemento de S y cojo cualquier escalar, al multiplicarlos, me vuelve a dar otro vector de S. Y listo, eso es suficiente para probar concluimos que concluimos que eh, S es un subespacio de R4. Listo, muchachos. Eso es todo. O sea, trabajar con subespacios es muy fácil. Usted solamente tiene que probar que uno de esos, que cumple cada una de esas tres cosas para que sea un subespacio. Ahora, si ustedes se preguntan, profe, ¿yo cómo pruebo que algo no es un subespacio? Ah, ok. Entonces, para probar que algo no es un subespacio, basta con que rompa una de las reglas que hay allá arriba. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Probar que S igual a XY, que pertenecen a R2, tal que X es mayor a Y, no es un subespacio de R2. Entonces aquí ya me están preguntando, es una cosa completamente diferente. ¿Ok? Vámonos a la definición. Entonces, la definición me dice, vea, un subespacio es un conjunto de Rn que cumple estas tres condiciones. ¿Qué se necesita para que algo no sea un subespacio? Pues que rompa al menos una de las tres, ¿cierto? Que no tenga el cero. Bueno, para que no sea muy obvio este ejemplo, lo voy a poner aquí mayor o igual, ¿cierto? Porque si no, pues claramente no tiene el cero y pues ya sería trivial. Ahora,
esto, ¿qué tengo que probar para que no sea un subespacio? Ver que rompe una de las tres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pararnos acá y vamos a pensar, venga, ¿será que eso, el cero pertenece a ese? Sí, de hecho sí pertenece, porque como lo permitimos ser igual, entonces el vector 0, 0 pertenece a ese conjunto, porque x es mayor o igual a 0. 0 es mayor o igual a 0, o sea que es igual. Ahora, ¿qué propiedad es la que uno creería que está fallando? Y ustedes dirán, profe, ¿y usted cuál sabe cuál es? Muchachos, la experiencia. O sea, cuando usted comienza a resolver muchos ejercicios de este tipo, se va dando cuenta dónde puede fallar cada uno. Entonces, esto rompe fácilmente la regla 3. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. ¿Cómo demuestro yo que algo no cumple una regla? Pues muestro un ejemplo de que algo no cumple. Y eso es extremadamente importante, muchachos. Ojo, esto no es una demostración. Lo que voy a hacer es un contraejemplo. Y un contraejemplo se utiliza cuando yo quiero demostrar que algo es falso. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo sencillo. Eh, Alguien le dice a usted, no, mira, es que eh, todas las personas del mundo ganan dinero. Tú le muestras a una persona desempleada y le dices, no, mira, ella es desempleada. Esa persona no gana dinero. Eso es suficiente para demostrar que la persona que dijo que todo el mundo ganaba dinero estaba equivocada. Listo, claro. Porque usted me dice todo el mundo, pues mire, hay una que no cumple. Ya, lo que acabas de decir es falso porque no se cumple para todos. ¿Ok? Entonces, cuando uno quiere demostrar que algo es falso, lo mejor es mostrar un contraejemplo. Es decir, vea, un contraejemplo que es un ejemplo de lo que usted dice es falso. ¿Ok? Eso eso es un contraejemplo. Ahora, si alguien quiere decirme, no vea, es que este conjunto es un subespacio, yo le voy a decir, no, porque mire que acá no cumple esto. Eso es exactamente lo mismo que voy a hacer. Entonces, vamos, para demostrar que es falso, demostrar que que no es un subespacio, basta mostrar un contraejemplo. ¿Ok? Y entonces, miren el contraejemplo que yo voy a dar. Entonces, el contraejemplo es el siguiente. Voy a llamar U al siguiente vector. U pertenece a S. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué U pertenece a S? Porque la entrada X es mayor o igual a cero. ¿Cierto? Es decir, porque esto pertenece a S porque uno es mayor o igual a cero. Es decir, este viene haciendo X y este viene siendo Y. Claro, la primera entrada es mayor que la segunda. Ok. Entonces, ¿y cuánto me da? Menos uno. Pero yo voy a multiplicar menos uno por U. Eso es un real cualquiera. Si eso es un subespacio, entonces al multiplicarlo por menos U también debe ser un vector de S. ¿Cuánto me da menos U? Menos U me da menos uno, 0. Esto no pertenece a S. Ese es el símbolo de no pertenece. No pues parece al euro, pero sí, es no pertenece. Porque menos uno es menor o igual a 0. De hecho, es estrictamente menor, o sea, no cumple ni siquiera la igualdad. Es decir, que al multiplicar por 0, esto se daña. Entonces, si esto no pertenece a S,
Si este, si este vector no pertenece a ese, lo que decimos acá es que no cumple la tercera propiedad. Con este contraejemplo estamos diciendo que la tercera propiedad de ser subespacio no se cumple. O sea, no es cerrado bajo la multiplicación de escalares. Es decir, para algunos vectores con algunos escalares, cuando los multiplicas se salen de ese. Entonces no cumple la tercera propiedad. Si no cumple la tercera propiedad no puede ser un subespacio, porque ser subespacio es cumplir las tres a cabalidad y de manera simultánea. O sea, sin excepciones para todos los vectores y cada una de las propiedades. Eso es ser subespacio. Pero como al menos ya daña una, entonces no es cierto. Por lo tanto, ese no cumple la tercera propiedad de ser subespacio. No es cerrado en la multiplicación de escalares. Ese no es un subespacio. Ahora, estos ejemplos se los traigo muchachos para que se hagan una idea, porque cómo van a ser los ejercicios de subespacio. A ustedes les darán conjuntos y les dirán, hey, dígame si esto es un subespacio o esto no es un subespacio. Eso es básicamente los ejercicios que van a tener. Entonces, esas son las dos formas de trabajar con los subespacios. Demostrar que algo es un subespacio. Si yo quiero demostrar que algo cumple en matemáticas, tengo que hacer una demostración. Si yo quiero demostrar que algo no cumple una propiedad, lo mejor es un contraejemplo. Vea, con esto no cumple. Listo. Así de sencillo. Entonces, recordemos, para demostrar que algo es cierto en matemáticas, hago la demostración. Demuestro que cumple todas las propiedades de forma lógica. Y si quiero demostrar que un conjunto o cualquier cosa en matemáticas no cumple una propiedad, basta simplemente con dar un contraejemplo. Listo. Un ejemplo de que no cumple esa propiedad. Listo, muchachos. Entonces, en esta parte de la clase, lo que vamos a trabajar son subespacios generados. Los subespacios generados son espacios asociados a matrices o a vectores. Entonces, vamos a copiar lo siguiente. Teorema. Es un teorema. Eh, si U, digamos U1, U2 hasta UK pertenecen a Rn, entonces el generado por los vectores por los vectores U sub 1, U sub 2 hasta U sub K son un subespacio, es, entonces no son en singular, es un subespacio de Rn. ¿Qué significa eso, muchachos? Muy sencillo. Significa que si usted tiene, por ejemplo, el generado de este vector 1, 0, 0 y el vector 3, 0, 1, esto ya de por sí es un subespacio. O sea, no tienes que demostrar absolutamente nada. Todo lo que sea, si usted dice S es igual a este generado, listo, eso ya es un subespacio. Sin necesidad de mostrar nada. O sea, es decir, el teorema, la demostración del teorema es efectivamente eso, que todos los conjuntos generadores son subespacios. ¿Ok? Entonces, cada vez que veamos un generado, pensemos en eso. Ah, eso es un subespacio del espacio que contiene esos vectores. ¿Ok? Un ejemplo, muchachos. Un ejemplo sencillo. Eh, si yo tengo el que teníamos ahorita, de hecho, copiémoslo y lo escribimos de otra forma. El que teníamos acá arriba, lo que habíamos dicho acá arriba de esto, este subespacio, no, ven, volvámoslo a escribir acá mejor.
Este es un subespacio generado. Este que voy a escribir acá. Este. Yo tengo en el espacio esto. X, Y y Z. Este subespacio de acá, que llamaremos S, ¿cómo es el generado de eso? S es igual al generado de los siguientes vectores, de los vectores 1, 0, 0 y los vectores 1, perdón, 0, 1, 0. Esos son los espacios, pero noten que hay muchas formas de escribirlos. O sea, yo hubiera podido poner 4 y 4 y esos también lo generan. O sea, cualquier número que ponga ahí lo genera. Entonces hay muchas formas de generar ese conjunto, o sea, de ponerlo en el generador. Pero siempre me va a generar el mismo conjunto S. ¿Que ese quién es? Pues ese es el plano XY del espacio, que es el piso, ¿cierto? El piso. Entonces noten que cuando uno trabaja con generadores, se ahorra el proceso de demostrar que algo es un subespacio. ¿Listo? Cuando uno ya sabe que eso es un generado de algo, pues ya sabe que es un subespacio, ya sabe que eso contiene el cero, ya sabe que eso es cerrado bajo la suma y que es cerrado bajo el producto. ¿Ok? Es mucho más fácil trabajar con generadores. Listo, entonces esta última parte de la clase, muchachos, la vamos a trabajar eh, con un concepto que son los espacios asociados a una matriz. Y esto es extremadamente importante, muchachos, y lo van a ver hasta las últimas clases de este curso, para que lo tengan en cuenta. Subespacios de una matriz. ¿Qué son los subespacios de una matriz? Son lo siguiente. Entonces, vamos a hacerlo con dos definiciones. En realidad son tres subespacios diferentes. Ok, los espacios generados, vamos, vamos a verlo de esta manera. Cada vez que usted tiene una matriz, usted tiene varios espacios asociados a la matriz. De hecho, vamos a ponerle esa palabra porque si no aquí se pueden confundir. Voy a poner la palabra asociados a. Asociados a una matriz. ¿Ok? Es decir, que conforme usted tiene una matriz, recuerden, si usted tiene vectores, usted ya tiene automáticamente subespacios. ¿Por qué? Porque si tiene vectores, pues puede hacer los generados y ya tiene un subespacio. Entonces con la matriz puede ser lo mismo. ¿Cómo? Pues cuál las columnas o cuál las filas. Automáticamente ya va a tener subespacios. Esa es básicamente la lógica de los subespacios asociados a la matriz. Entonces, sea, sea A una matriz que pertenece a R n por m. ¿Ok? Entonces, definimos lo siguiente. 1. El espacio fila, el espacio fila de A es el subespacio generado por las filas de A. Y este se denota como el ren de A. ¿Ok? Venga, pongámoslo aquí. Se escribe, se denota como el ren de A. ¿Qué significa esto, muchachos? Pues ya vimos que si usted tiene unos vectores, pues tiene un subespacio. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que si usted tiene una matriz 3, 4, 2,
7, 1, 4, 0, 1, 2. Entonces, ¿el espacio fila qué es? Pues el espacio fila va a ser el generado por este y por este vector. Usted tiene tres vectores en las filas, entonces coja esos tres y haga un generado, eso es el REN. Ahorita les muestro en un ejemplo realmente cómo calcular el REN para que tenga la menos cantidad de vectores posibles, para que uno lo pueda ver mejor. ¿Listo? Ahorita lo hacemos en un ejemplo para que quede más claro. El segundo es el subespacio, el espacio columna, que será, pues es el generado por las columnas. El espacio columna de A es el subespacio generado por las columnas de A. Listo. Se denota como el col de A. ¿Listo? Y el siguiente, este siguiente no es tan obvio. La demostración está en las notas del curso, en las notas de la página, pues, la demostración de que el null de A es un subespacio. Acá vamos a asumir que lo es, ¿listo? Pero realmente no es difícil, ¿listo? Realmente no es difícil demostrar que el null de una matriz es realmente un subespacio. Entonces, el espacio nulo de A es el conjunto de todas las soluciones del sistema de ecuaciones lineales homogéneo del siguiente sistema de ecuaciones homogéneos. Coja A y de vector ampliado vas a poner 0, 0, 0, 0 hasta acá. O sea, yo cojo la matriz y voy a poner de vector ampliado el 0. Ese sistema de ecuaciones pues, se puede ver como AX igual a 0. Ese es el sistema de ecuaciones. O sea, estas son las variables, esta es la matriz y el vector ampliado es 0. O sea, pues lo puedes ver como lo quiera, como le quede más fácil entenderlo. Se denota como el null de A. El null de A son todas las soluciones del sistema de ecuaciones homogéneo que tiene esa matriz. Cuando esa matriz es la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones homogéneo. Entonces, pues, es muy fácil, pues simplemente poner el sistema de ecuaciones y solucionarlo, pues nada del otro mundo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, para que dimensionemos lo que estoy diciendo, o sea, que es el REN, el col y el null, y el cómo se suele calcular, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Denme un momento. Vamos a tomar la siguiente matriz. Esto es un ejercicio, de hecho, del taller. Ejemplo. Calcular el REN de A, el col de A, y el null de A. Si A es igual a la siguiente matriz. 1, 1, 0, 1, menos 1, 1. ¿Ok? Entonces, muchachos, yo voy a hacer algo que es recomendable y es sacar la menos cantidad de vectores en sacar la menos cantidad de vectores
en el generado. ¿Por qué es bueno sacar la menos cantidad de vectores? Porque cuando veamos la base, vamos a entender que realmente lo mejor siempre es tener la menos cantidad de vectores. Entonces, el por qué voy a escalonar esta matriz lo resolveremos en la clase siguiente, cuando hablemos de bases y dimensiones. Listo, cuando sepamos qué es la base, entonces ya vamos a entender que realmente lo que estamos haciendo acá es encontrarle la base a cada uno de estos subespacios. ¿Ok? Entonces por eso es mejor que desde el principio se acostumbren a escalonar esta matriz. Entonces, lo primero que hay que hacer, muchachos, es primero escalonamos la matriz. Primero escalonamos la matriz. Entonces, esta matriz A, al escalonarse, esta misma matriz, es lo siguiente. Nos da esto. Nos va a dar 1, 0, 0, 1, menos 1 y 2. ¿Okay? Esa matriz está escalonada, tiene una variable libre, que es esta que hay acá, y tiene dos pivotes, que es este y este. ¿Okay? Yo creo que eso ya es claro para todos. Entonces, así, ¿cómo se calcula el rende? ¿Cómo se calcula primero el rende A? Eh, ¿Cómo se calcula el rende A, muchachos? El rende A es el espacio fila. Entonces yo voy a coger todas las filas que son distintas de cero. Listo. Supongamos, muchachos, por un momento, voy a hacerlo, voy a hacerlo como si esto hubiese tenido tres filas, ¿ok? Si yo hubiese tenido, por ejemplo, una fila repetida acá, me hubiese salido un cero acá. Una fila nula. Estas filas nulas no entran al generado del REN. Entonces, el generado son solo aquellos que tengan los vectores que sean distintos de cero. ¿Listo? En este caso, me tendría que dar menos 1, que es la primera fila, y me tendría que dar 0, 1, 2, que es la segunda fila. Y este, muchachos, es la solución. Esto tiene exactamente el mismo generado. Es decir, si usted comienza a repetir filas en la matriz, lo único que tiene es, si usted comienza a repetir filas, realmente va a tener exactamente el mismo generado. Y lo voy a copiar aquí como una nota. Son las filas no nulas. Listo, esas son las filas no nulas. La primera, noten que esto, muchachos, esto es exactamente esto. Y esto es exactamente esta fila. Listo, muchachos. Así de simple es calcular el REN de A. Ahora, el col de A va a ser las siguientes columnas. 1, 0 y 0, 1. Nada más esas dos. ¿Por qué? Porque acá para el generado tomamos solo las columnas que tienen pivote. Que tienen pivote. Listo. Pero ojo. Ojo, muchachos, y aquí es donde está el truco. No vamos a tomar las filas como tal. O sea, no tomamos las columnas de A. Ojo, de A, no de la matriz escalonada. Las filas de A. Y lo voy a poner aquí muy claro. De A.
Acá no puedo coger estos dos mismos vectores, sino que debo coger estas dos columnas, es decir, debo coger 1 y 1 y 0, 1. ¿Por qué? Porque a veces al escalonar la matriz, lo que me generan estos dos no necesariamente es lo mismo que me generan estos dos por las operaciones que hice. ¿Ok? Entonces, en las columnas se aconseja siempre tomar, vea, cuando usted, para calcular el REN, usted toma las filas de la matriz escalonada que son distintas de cero. Y pongámoslo aquí. Las filas no nulas de A escalonada. Y para calcular el col de A, usted simplemente calcula las columnas de A que tienen pivote. Claro, usted escalona y usted dice, ah, listo, la que tiene pivote es la primera y la segunda. Y listo, muchachos, eso es suficiente. Ya con eso es suficiente. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría calcular el null. ¿Cómo se calcula el null? El null se calcula de la siguiente manera. Para calcular el null de A, definimos el sistema de ecuaciones lineales. ¿Cuál es el sistema de ecuaciones lineales? Pues cogemos la matriz escalonada 1, 0, 0, 1, menos 1, 2 y le ponemos aquí un 0, ¿cierto? Esta matriz que ya tenemos aquí escalonada, simplemente le ponemos un 0. Al ponerle un 0 acá, pues simplemente solucionamos este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones. Voy a ponerle unos nombres a las columnas, le voy a poner X, Y y Z. Entonces, las variables, en este caso Z es variable libre. Z es variable libre. Y lo que vamos a tener es lo siguiente. Como Z es variable libre, de acá abajo vamos a tener que una Y, o sea que Y más 2Z es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Quiere decir que Y es igual a menos 2Z. ¿Okay? Esta es la primera ecuación. Y la segunda ecuación saldría de acá. X menos Z, esto es un menos 1. Eso ya debería ser claro para todos, cómo encontrar el sistema de ecuaciones cuando ya tengo la matriz escalonada. Me quiere decir que X es igual a Z. Entonces la solución del sistema de ecuaciones homogéneo es el siguiente. Es el vector X, Y y Z. No me estoy no me estoy deteniendo a explicar esto, muchachos, porque cómo encontrar las soluciones de un sistema de ecuaciones homogéneo es algo que ustedes ya saben hacer. Entonces aquí lo único que vamos a sustituir es X cuánto vale, X vale Z. ¿Cuánto vale Y? Y vale menos 2Z, ¿cierto? ¿Y cuánto vale Z? Z vale Z, ¿cierto? Y si sacamos factor común nos queda Z igual a 1 menos 2 y 1. Entonces, ¿quién es el null? El null es exactamente el generado por este vector. Ese es el null. Así, el null de A es igual al generado por este vector, por 1 menos 2 y 1. Listo. Voy a repetir el ejercicio, muchachos, para que les quede claro. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo primero es, yo quiero calcularle el REN, el col y el null a esta matriz. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a escalonar la matriz. ¿Ok? Esta matriz de la izquierda es la matriz A. La voy a escalonar. Al escalonarla, voy a coger las filas distintas de 0 y ese va a ser el generador del espacio fila. Voy a coger las columnas de A,
¿cierto? Voy a coger las columnas de A que tienen pivote, o sea, la primera y la segunda columna, no de la matriz escalonada, sino de A. Y ese es el col de A. Ahora, para calcular el null, pues tengo que coger esa matriz escalonada y armar un sistema de ecuaciones homogéneo. El sistema de ecuaciones homogéneo, como tiene solución infinita, generalmente me va a dar un vector. ¿Listo? Y ese vector, pues es exactamente el generador. Ahora, ustedes se podrán preguntar, profe, ¿y qué pasa si el sistema de ecuaciones me da única solución? Si ese sistema tuviera una única solución, es decir, que todo es igual a cero, pues el vector que lo genera es el cero, ¿cierto? Es decir, supongan que usted al escalonar la matriz en algún momento le dio esto. Le dio, le da esto en el sistema de ecuaciones. 0, 0, 0. Eso quiere decir que x, y y z es cero, ¿cierto? Es el vector cero. Esa es la única solución. Ahora, si esto les llega a pasar, quiere decir que el generado es el null de la matriz. El null de la matriz es igual al generado por el vector nulo. Pero el generado por el vector nulo no es más que un conjunto que solo tiene el cero. O sea que le dio el cero, que hablamos al inicio de la clase y dijimos, esto también es un subespacio, pero es un subespacio muy trivial. Sí, es el subespacio trivial. Cuando le da única solución, pues el null va a ser simplemente el singulete del cero, si es única solución. Y si es infinitas soluciones, le va a dar así, que lo saca del vector de las infinitas soluciones del sistema de ecuaciones homogéneo. ¿Listo? Bueno, muchachos, para terminar la clase de hoy quiero hacerles una observación importante que les va a servir. Observación. Tenga en cuenta que si A pertenece a Rn por M, entonces el ren de A es igual al col de A transpuesta. Y el col de A transpuesta y el col de A es el ren de A transpuesta. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo acá, muchachos? Pues noten que si A, supongamos que A es esta matriz, 1, 2, 3, 0, 1 y 4. Ahora, cojamos esta matriz y ¿qué es A transpuesta? ¿Cierto? A transpuesta, ¿qué es? Es 1, 2 y 3, 0, 1 y 4. ¿Ok? ¿Quién es el espacio fila de A? El espacio fila de A está generado por esta fila y por esta fila. ¿Y quién es el espacio columna de A transpuesta? Pues el espacio columna es este vector y este vector. Entonces mira que van a ser los mismos. ¿Ok? Cuando usted transpone la matriz, lo único que hace con los espacios es que los cambia. Lo que es ren es col y el col, y el col se vuelve ren. ¿Listo? Eso es exactamente lo que pasa con la transpuesta. Eso les puede servir en algún momento para ahorrarse cómputos. ¿Listo? Entonces lo voy a señalar aquí para que lo vean. ¿Listo? Esto es exactamente lo mismo para que lo recuerden. Listo, se los voy a dejar ahí como ejemplo para que lo recuerden. Para el null la cosa es un poquito más compleja. Entonces, para el null no hay una propiedad así como estas dos que podamos digerir tan fácilmente en este momento. Cuando avancemos con la teoría del curso vamos a ver un poquito más del null, que es un espacio un poco particular. De hecho, estos espacios nos van a hablar mucho de la matriz. O sea, estos espacios se llaman espacios, subespacios asociados a una matriz, pero también nos dan información algebraica de la matriz. Y la información algebraica es similar a la que nos daba el determinante de la matriz en su momento. ¿Listo? Pero eso lo veremos en las siguientes clases.
Bueno, muchachos, eso es todo por hoy.